Clínica de Rehabilitación Los de Jiménez, sucursal 1 y sucursal 2. Mi nombre es Carlos Antonio Herrera Ambrosi. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un tema que es un tema muy singular. Es un tema que todo el mundo hemos sentido en algún momento, seguimos sintiendo, no sabemos qué hacer con ello, no sabemos a dónde llevarlo, que es el tema de la culpa. Vamos a denominarlo más allá de la culpa, ¿qué hay? Y cuando hablamos más allá de la culpa, hablamos de qué hay más allá del síntoma. Como ustedes saben, pues cuando hablamos de sintomatología o de que hay un síntoma, un síntoma es el cúmulo de situaciones, ¿verdad? Que nos damos cuenta o que hay en una situación, y en este caso es cuando ustedes empiezan a detectar que hay un serio problema con el uso y abuso de sustancias de sus familiares antes de empezar a enfocar otras cosas, ¿no? Vamos a poner un pequeño ejemplo para iniciar. Por ejemplo, cuando una persona empieza a adquirir una adicción, a veces hay muchos mitos, ¿no? Hay familias que dicen, pero es que no se drogaba tanto, ¿no? Es que aún es muy joven y nada más fumaba marihuana. Es que pues toda su vida hizo muchas cosas, ha sido exitoso, ha hecho muchas cosas y pues empezó a tomar ya de grande y pues, pero no es tan adicto, ¿no? Eh, para empezar a curarnos o empezar a una recuperación en cualquier situación, ya sea en adicciones y principalmente en el uso y abuso y en la coadicción o en la codependencia o en los malestares de dependencia, es muy importante no tener este tipo de aseveraciones porque son muy confortables para muchos, ¿no? Eh, ¿Qué caracteriza a una persona que es adicta y otra no? Un adicto es alguien que ha dejado de expresar sus emociones y sus sentimientos, que está aislado, que su único objetivo en la vida o uno de sus pensamientos más preponderantes es consumir, ¿verdad? Y hace todo lo necesario para consumir. Es ahí donde se deriva la conducta, ¿verdad? ¿Como cuál? Robar, mentir, dejar de ir a la escuela, eh, estar en casa, dormir de más, comer poco, dormir mucho y todas las conductas que conocemos. Eh, Estos son los síntomas que ellos presentan. Cuando ellos les preguntas, y bueno, ¿y por qué te drogas? Normalmente ellos te van a contestar, pues es que es por tu culpa, porque tú eres una mala madre, porque tú me gritas, porque mi papá no está, porque tú hiciste que mi papá se fuera, ¿verdad? O porque tú trabajas mucho y no me prestas atención, porque no me das el dinero suficiente, y hay chicos en la escuela que llevan más dinero que yo, o en el caso de las parejas es porque es que tú no me entiendes, es que tú no me amas, es que yo necesito de ti y tú no estás, ¿no? Infinidad de cosas, ¿verdad? Que hemos escuchado y escuchamos en toda esta cuestión de las adicciones. Entonces entra una gran preocupación e internan al paciente, ¿verdad? Porque ya no pueden más. Aquí el problema es que la culpa es inherente, o sea, sigue atada a la persona, aunque la persona está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir las diapositivas, ¿verdad? Necesito que empecemos a... Permítanme un momento. Aquí está. Listo. Bueno, fíjense. Dice, ¿qué es la culpa? La culpa es aquel sentimiento negativo expresado hacia el pasado y que tiene que ver con los remordimientos que sentimos por lo que hicimos inadecuadamente a lo que dejamos de hacer. Sentirse culpable a uno mismo y echar la culpa a los demás es un sentimiento muy frecuente. Puede surgir en situaciones dolorosas que son difíciles de aceptar y de afrontar, ¿verdad? Vamos a pasar a la diapositiva 2. ¿Qué hay de la sintomatología de la culpa y con el uso y abuso de sustancias? La culpa y las adicciones. Cuando la culpa es en una persona con adicción, se manifiesta a través de estos aspectos negativos. La culpa lo que te va a generar es que te inmoviliza. Cuando se siente culpable es más difícil avanzar porque no se pone atención en busca de soluciones, ¿verdad?
Al contrario, se gasta energía en busca de hallar culpables. Se pierde el control. Cuando se siente culpable o cuando cree que otra persona es la culpable, es más difícil mantener el control y la tranquilidad. La culpa debilita, quita energía, ¿verdad? Porque estamos buscando a quién echarle la culpa de lo que nosotros tenemos que empezar a resolver. También algo importante, que es un sentimiento muy común en la adicción a las sustancias, alcohol o drogas, y se desencadena frecuentemente en recaídas para muchas personas. Este dolor emocional nace cuando uno considera insuficiente o incapaz de enfrentar una situación actual y opta más bien por retraerse y consumir. Una persona con adicción va sintiendo mucha culpa porque acumula circunstancias que a él no le gustaron y no lo hace sentir bien, ¿verdad? Entonces, estas son las características de una persona que sufre de adicciones. Ahora vamos a ver una persona que no consume, pero que es la familia, y qué diferencia hay entre alguien dependiente y codependiente. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a enumerar las personas que son dependientes. Hay una obsesión por el otro, no poder separar el yo del otro y su voluntad del otro, miedo de perder el amor, miedo al abandono o a la separación, miedo a la soledad y a la distancia, miedo de mostrarse por lo que es, culpa, sensación de inferioridad con respecto a la pareja, resentimientos e iras si te dejan, participación total y vida social limitada, celos y posesiones. Esa es una persona que es dependiente de otro ser humano, ¿verdad? En torno a cuando no hay emociones iguales o no hay una adherencia, ¿verdad? O sea, no hay un pegamento que te una, y al codependiente sí hay una adherencia emocional. Por eso el codependiente centra su vida en los demás, busca su propio valor y felicidad fuera de sí mismo, ayuda a los demás más de lo que piensan en sí mismos, ayuda a los demás, desea la estima y el amor de los demás, se siente atraído por personas que necesitan ayuda, controla los comportamientos del otro y anticipa sus necesidades, atribuye a los demás su malestar, soporta cada vez más comportamientos ajenos. Esa es una persona que sufre o tiene el problema con un comportamiento adictológico, ¿verdad? Ahora, hay otra situación importante. Tenemos que empezar a darnos cuenta y no ser rígidos. La mayoría de personas que somos o son rígidas emocionalmente nunca van a poder tener una vida estable, ¿no? Por ejemplo, baja autoestima, las personas que se autovaloran poco, que son perfeccionistas, que todo quieren que esté al pie de la letra perfecto, y eso no se puede en la vida, nada es perfecto, ¿verdad? Ay, perdón. Deficiente de regulación emocional, son personas que o son muy agresivas o se autocomiseran de una manera terrible, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen mucha culpa a veces pueden ser muy manipuladoras y quererte manipular con... La manipulación hay dos áreas. Una, llanto, mucha tristeza o hacerte creer que está pasando algo que no existe. Otro, mucha agresividad o hacerte sentir de tal manera como si fueras una persona única y especial en el mundo. La gente con culpa y manipuladora te puede hacer sentir eso, es muy común. ¿Qué es la rumiación? Siempre estar buscando a alguien que te ayude a qué, a resolver tus problemas. Cuando hay un acto de omisión o percepción de autovaloración, hay emociones desagradables y la gente camina con culpa. Cuando la gente camina con culpa y no la resuelve, pues empiezan los malestares físicos, empieza la depresión, empieza la ansiedad, todos los hijitos de la depresión y de la ansiedad, el trastorno mixto, la obsesión compulsión, ¿verdad? La tristeza inadecuada, los pensamientos pesimistas, las personas negativas, las personas que siempre ponen pretextos, ¿no? La depresión no nada más es estar triste, la próxima sesión quiero hablar con ustedes sobre ello, sino tiene que ver mucho con el pesimismo y con la decadencia de las personas. Pero bueno, será otro tema.
Y bueno, yo tengo una frase que es para las personas que consumen sustancias y para las que no, que es muy común. Empezar a hacer este tipo de frases entrando a terapia, ya sea en grupal o individual, es importante, ¿no? Por ejemplo, el decir, tú no eres culpable por estar sufriendo el abuso de sustancias tóxicas, pero sí eres responsable de sanar. Tú que no consumes drogas y eres el familiar, pues tú no eres culpable de la adicción tuya ni de él, pero sí eres responsable de sanar. Por ejemplo, cuando las famosas separaciones de parejas, pasan 10, 15, 20 años y el hombre o la mujer le sigue echando la culpa a la pareja del mal. Pues así no se vale, ¿verdad? Porque nunca van a avanzar nadie, nadie es culpable, mejor nos empezamos a ser responsables. Entonces esto es un poco de lo que para mí, ¿verdad? Es importante empezar a englobar en la culpa. ¿Qué hay más allá del síntoma? O sea, ¿qué hay más allá del consumo de sustancias? ¿Qué hay más allá de mi conducta? ¿No? ¿Qué hay más allá de que digo que sufrí mucho en la vida o que no sufrí? ¿Qué hay más allá que la familia no puede enfocarse a sí mismo y le conviene mejor enfocarse más al adicto? Toda la familia está concentrada en el adicto que está en los de Jiménez, ¿no? Y no, tenemos que enfocar un poquito más hacia nosotros. Al enfocar hacia nosotros vamos a poder ser más libres, ¿no? Eh, Muy sabiamente la otra vez una persona me decía, el día de hoy, pues raro es una persona que puede meterse en mi vida emocional y para mucha gente eso suena feo, pero no, la persona que me dijo esto está muy bien, está excelentemente bien. No permites que una persona venga con su estado emocional a moverte. Andamos mal. No, no puede ser posible. Tenemos que poner un límite y una regla, aunque no nos guste. No nos gustan los límites ni las reglas, ¿verdad? Por ahí tenemos que empezar. Por mi parte, ahorita va a ser todo. Voy a permitirle a mi colega, la licenciada Nora Celia González Cruz, va a compartir un tiempo, va a compartir una jornada. Después mis compañeros directores de los centros y empezamos con la dinámica de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Lick. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me está escuchando, Lick? Sí, sí le escucho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito. Vamos a seguir aprendiendo juntos lo que es la culpa. Y pues yo, rascándole un poquito a este tema, me encontré que es algo muy amplio, muy profundo. Viene, digamos, desde que el mundo es mundo, digamos. Y en nosotros, en los seres humanos, pues la culpa inicia desde la niñez. Estamos educados a través de la culpa. Desde niños, nuestro método educativo que recibimos y muy seguramente el que nosotros como padres, los que somos padres, hemos ejercido con nuestros hijos, pues es un método educativo basado a través de la culpa, ¿verdad? De el castigo y de, pues del castigo al error, ¿verdad? Cuando se comete un error, tiene una consecuencia y esa consecuencia es un castigo. Generalmente ese castigo lleva a un sufrimiento, ¿verdad? Algo desagradable. Si nos podemos saberlo desde la casa, empezamos desde muy pequeñitos a decir, o a tratar de, digamos, educar a los niños de tal suerte que si te portas bien, te doy algo, y si te portas mal, te quito algo. En sentido, para el niño es a lo mejor algo muy fuerte porque lo puede sentir o lo puede vivir como si me porto bien, me amas, y si no me porto bien, no me amas. Si lo pudiéramos ver un poquito en un contexto más amplio, como en la escuela, pues en la escuela hay reglas, hay consecuencias, entonces también esta parte, pues es de alguna manera necesaria, digamos, en los ambientes escolares, porque hay acciones y hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos otra vez a estar muy en contacto con el término de culpabilidad, ¿verdad? Si por suerte o no,
tuvimos unos padres que nos acercaron a la religión, pues ahí también tuvimos la oportunidad de escuchar mucho acerca de este tema de la culpa. Ahí se nos ha pedido, ¿verdad? No digo que todas las religiones ni que sea 100% así, pero mayormente así es. Si eres bueno, te vas a ir al cielo. Si eres malo, te vas a ir al infierno. Y lo que se espera de ti es que seas bueno. Sin embargo, el ser una persona, o sea, el ser humano, nosotros ser seres humanos, conlleva constantemente estar tomando acciones. Y estas acciones, pues, no son exentas de cometer errores. En la religión, la culpa es un pecado. Entonces, pues ya nos hemos escuchado por ahí que el pecado se paga con muerte y algunas cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, como ser humano, estamos condicionados a cometer errores. Todos los días tenemos que tomar decisiones, algunas veces nos equivocamos, algunas veces no. Y pues esto es algo muy inherente al ser humano. La culpa es algo que desde que nacemos y tal vez hasta que nos muramos vamos a estar pensando si hice bien en dejar la herencia o no dejar la herencia, ¿verdad? Entonces eso es algo que es muy, muy propio de la condición humana. Sin embargo, la función de la culpa en la niñez es formativa. Así lo quisimos hacer. O sea, los padres hemos tenido la mejor intención de educar. Sin embargo, pues hemos educado como a nosotros nos educaron. Entonces, pues por ahí hay que irle como buscando a ver qué podemos rescatar de esto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la función de la culpa ha venido siendo para tener una convivencia sana en sociedad, para poder aprender a convivir unos con otros de una manera sin choques, sin daños, ¿verdad? Sabemos que también hay, por ejemplo, socialmente consecuencias legales. Cometes un error, eres culpable o responsable y tienes que tener una sanción, ¿verdad? Y si no sabes de leyes, eso no te exenta. Tú como quiera tienes que pagar una sanción. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, entonces podemos aquí como este puntito de que esto es algo que nosotros traemos desde niños y así ha venido funcionando para educarnos y tiene una función positiva. Pero sin embargo, llega un momento en la vida del ser humano que tal vez cargamos con esta parte de una manera un poco distorsionada y llegamos a sentir que tenemos que cumplir demasiadas expectativas sociales, familiares, religiosas, culturales. Y ahí entra pues mi rol de pareja, mi rol de hija, mi rol de madre, mi rol de trabajadora. Entonces, pues tengo que cumplir a veces muchas expectativas y en ese andar, como soy humana, pues me equivoco y me equivoco mucho. Sin embargo, si esta situación es muy, muy arraigada en mí, el hecho de sentirme culpable constantemente puede degenerar en mí o puede sembrar en mí algún tipo de patología, algún tipo de sentimiento muy exacerbado, donde me trae una, digamos, una disonancia. O sea, esto es una separación entre lo que yo soy y deseo y lo que quieren los otros. Esto me ocasiona un conflicto muy fuerte porque si hago lo que yo necesito y quiero hacer, pudiera ser que en algún momento piense que estoy defraudando a alguien. Un ejemplo, si mi madre quiere que estudie, pero yo en lugar de estudiar me caso y tengo hijos, puede ser que sienta yo que defraudé a mi madre y me sienta con esa culpa, ¿verdad? Entonces, también hay otra cosa que no quiero dejar pasar que se me hace muy importante, que hay una culpa que yo la denomino, personalmente yo le pongo como una culpa muy negativa. Es algo que nos afecta mucho, mucho. Y hablo desde mi experiencia. Hay una culpa negativa que esta sucede muchas veces por algo que me sucedió en la niñez y que yo me siento responsable por eso que me sucedió. Pudiera ser algo también que yo haya hecho activamente, pero muchas de las veces es por algo que me sucedió.
Me sucedió y yo me siento tan mal por algo que sucedió que me siento muy culpable por eso. Y siendo yo una niña no tengo la capacidad de discernir hasta dónde yo soy responsable, culpable. A veces ni tengo claro exactamente qué fue lo que pasó. Y me da miedo contarlo, me da miedo platicarlo, me da miedo mencionarlo. Si podemos recordar, a veces cuando somos niños escuchamos esta parte de que, pues, Adán y Eva, cuando cometieron un pecado, fueron separados del paraíso, ¿verdad? Entonces, a veces yo como niña puedo pensar, si yo digo que me pasó esto, o que yo hice esto, pues mis papás no me van a querer, me van a culpar, me van a rechazar, me van a retirar su afecto, y pues voy a ser separada de ese paraíso de amor donde yo quiero estar, ¿verdad? Yo quiero ser aceptada por mis padres. Esto se convierte en un secreto, puede convertirse en un secreto, y a raíz de ese secreto puede instaurarse en mí un cambio de personalidad muy profundo. Pierdo forma de ser, dejo de ser la persona que yo fui. Hay cambios en mi personalidad muy profundos y vienen convirtiéndose en permanentes, ¿verdad? Entonces, esto es, ya me quedo yo como atrapada en un conflicto, en una situación en particular. Muchas veces esto nos pasa, ¿verdad? Hay más tipos de culpa. Por ejemplo, también hay una culpa por omisión. Cuando, por ejemplo, que fallece una persona muy importante para mí. Y yo pienso que pude haber hecho algo bueno por esa persona, pero no lo hice. Entonces, esto puede ser una culpa para mí y aquí también puede haber un cambio en mi personalidad, un dolor muy fuerte, es algo que me rebasa, es algo que yo no sé qué hacer con él. Y se convierte esto en un sufrimiento, en un remordimiento, ¿sí? En un remordimiento que me trae mucho sufrimiento. También existe lo que es una culpa por obra. Culpa por obra es cuando yo, sin querer o activamente, elijo hacerle daño a otra persona. Porque no pude controlar mis emociones, porque me rebasó mi ira, porque reaccioné solamente sin pensar en las consecuencias. Y si yo hice este daño a otra persona, y queda alguna consecuencia permanente, ¿verdad? En ese daño, pues esto también yo lo puedo seguir sintiendo por mucho tiempo como remordimiento y sufrimiento. Esa es una culpa por una acción, ¿verdad? Por algo que yo hice. Por ejemplo, vamos a suponer que yo, por una imprudencia en conducir, cometí una infracción que tuvo consecuencias muy severas. Entonces, puede ser que yo no quise hacerlo, pero sucedió. Y yo me quedé ahí, atrapado en esa situación. Pero también puede ser que yo activamente le he hecho daño a alguien, ¿verdad? Y trayendo este concepto nosotros de la culpa desde la niñez o de la responsabilidad, ahorita vamos a ver esto, podemos incluso hasta no tener consecuencias legales, pero aquí en la mente siempre está instalado ese botoncito de decir, actué en algo indebido, ¿verdad? Entonces, también existe, bueno, yo aquí traigo, hay muchos más, pero yo aquí traigo otro puntito, dice, también puede ser culpa porque debía haber hecho algo más por alguien y no lo hice. Creo que no lo hice y tengo la sensación de que podía yo haber hecho algo más. Como vamos a ponerlo como un error de ¿cómo puedo decir? De decisiones. O sea, no tomé la mejor decisión, si yo hubiera decidido esto, si yo hubiera decidido aquello. Si mi madre acaba de fallecer y a mí me agobia el pensamiento, y si fue porque yo no la llevé al hospital a tiempo, y si fue porque no contesté la llamada, y si fue porque no la fui a visitar. O sea, la sensación de creer o querer que podíamos haber hecho algo más y no lo hicimos. Eso es también una parte muy fuerte
tiene una carga emocional muy fuerte para uno como ser humano, el quedarse con ese remordimiento. Remordimiento es estarle dando vueltas y vueltas a la misma situación. Esto sucede porque a veces tenemos la creencia de que muchas cosas dependen de nosotros, que nosotros tenemos ese poder de salvar a alguien o de controlar alguna situación. Realmente puede pasar mucho tiempo, bastante tiempo, hasta que podemos sentir la necesidad de buscar ayuda, cuando llegamos a estar convencidos que no podemos solos y que necesitamos ayuda, ¿verdad? Y todavía ahí, cuando ya por fin nos decidimos a buscar esa ayuda, ya tomamos una decisión, necesitamos sostenernos en esa decisión que tomamos, pero siempre vuelve esta parte de la culpa de ¿habré hecho lo correcto? ¿Habrá sido para bien? ¿No será que me equivoqué de acción? ¿No será que me equivoqué de lugar? ¿No será que me equivoqué de persona? ¿No será que debí pedir más opiniones? ¿No será que debí darle más tiempo? ¿No será que debí confiar más? Entonces, esto es algo inherente al ser humano, el sentir que siempre podíamos haber hecho algo mejor, porque el amor que sentimos por nuestros seres queridos muchas de las veces no tiene límite. Y en esta parte nos perdemos un poco, donde queremos hacer siempre más de lo que ya hicimos, todavía queremos hacer más. Nos quedamos siempre con esa sensación. Hayamos hecho lo que ya hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ya sea en la niñez o en la edad adulta, aprendimos por las consecuencias de nuestros actos que si hacemos algo malo, muchas de las veces es mejor negarlo, no asumir esa responsabilidad. Cuando no lo asumimos, podemos todavía decir que es una culpa, ¿verdad? Pero cuando nosotros le damos una connotación positiva a esto, podemos cambiarlo por responsabilidad. Pero generalmente lo que hacemos es negarlo, entrar en una negación. Oye, ¿tú hiciste esto? No. Oye, ¿por qué te pedí? No, es que fue aquel. Oye, es que en el tráfico, no, fue el otro carro. Es que se te olvidaron los libros. No, es que yo te había dicho a ti. Entonces, así aprendimos a responder, a entrar en una negación. Acusando a alguien más o simplemente negando cualquier responsabilidad en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, en este tema, esto lo voy a pasar así de pasada, ¿verdad? Porque el doctor lo acaba de desmenuzar muy bien. El uso de sustancias puede ser, y seguramente lo es algo que se usa o algo que usamos para neutralizar esa emoción tan fuerte. De esta manera, sin sustancia, muchas veces nos rebasa las emociones. Entonces, con el uso de sustancias puedo yo neutralizar algunas emociones y esta de la culpa es una de las más fuertes, ¿verdad? Entonces, el camino para sanar es reparar el error. Cuando nosotros hayamos hecho un error, puede ser desde la niñez o en nuestra edad adulta, el camino para sanar es intentar reparar el error, intentar reparar el daño causado. La función de la culpa tiene un mensaje. Ese mensaje es no repetir el error. Esa es la función de la culpa, no repetir el error, obtener un aprendizaje. La culpa no es para sentirla para siempre, solamente tiene una función y ya está. Pero nosotros normalmente es tanta la carga de culpa que hemos venido acumulando desde la infancia que nos cuesta mucho entender qué es esto, para qué sirve, por qué me siento así, y ahora qué hago, la persona que le hice un daño ya no está, ya trascendió, ¿cómo le pido perdón? ¿Cómo reparo un daño? Entonces, se puede trabajar esta parte, ¿verdad? El antídoto de la culpa, pues, es el aprendizaje de un error. Ahora,
yo quiero, así como puntualizar esto que acabo de compartir con ustedes de la siguiente manera. La culpa puede ser real o puede ser imaginaria. Puede ser real si yo cometí una acción. Puede ser imaginaria si simplemente se me pidió que hiciera algo y yo no lo hice. A lo mejor si yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿tú estás enojada conmigo porque no estudié y me casé y tuve hijos? A lo mejor mi mamá ni se acuerda que un día me pidió algo y me dice, ¿qué te pasa? O sea, eso no importa. Pero tal vez yo en mi mente lo vivo como algo imperdonable porque mi madre me lo pidió. Esto es solamente un ejemplo. La invitación es que cada quien trabaje en algo que recuerde por ahí que pueda haber tenido en su mente, ¿verdad? La culpa puede ser real o puede ser imaginaria. La culpa puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Cuando es positiva, hay un arrepentimiento sobre el evento que se realizó. De ese arrepentimiento, pues podemos intentar reparar los daños, ofrecer disculpas, expresar los sentimientos, ofrecer disculpas, intentar ponernos a cuenta con la persona que agredimos o que fallamos o que le faltamos, ¿verdad? De esto podemos obtener un aprendizaje y al final el mensaje de este aprendizaje es la intención de no volver a cometer el mismo error. Y ojo aquí que no dice no vas a volver a cometer jamás, nunca ningún error, no, solamente porque este ya lo vi, este ya no lo quiero volver a repetir. Entonces, así por ejemplo, si yo tengo un problema con mi hermano, le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame, me siento mal por lo que te dije o por lo que te hice, y discúlpame, y no pienso volver a hacer este error, ¿verdad? Entonces, esto sería como un manejo positivo de una culpa. Pero también hay una culpa negativa, que es donde yo creo que ahí es donde hay algunas cosas, algunos secretos, que es tan fuerte la carga emocional que queremos como taparla, contenerla, y esto nos causa mucha sintomatología de ansiedad, depresión, situaciones de congelamiento, ¿verdad? Problemas de personalidad, y ahí entra también las adicciones. Entonces, pues bueno, la invitación es que podemos empezar a trabajar los secretos, trabajar las culpas. En el programa de 12 pasos hay un paso que es el 8º paso, que es la reparación de daños. Y pues también quiero puntualizar aquí o mencionar así de pasadita que también quedamos muchas de las veces con una adicción al sufrimiento. Como ahí entonces recibíamos un castigo cuando algo hacíamos mal y nos portábamos mal, ya papá no me castiga, ya mamá no me castiga, pero yo solito me castigo, me autodestruyo, me flagelo. Entonces, pues bueno, es lo que puedo compartir. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, licenciada Nora, le agradezco mucho su participación, excelente parte, y bueno, es muy real. Hay una frase, algún día quisiera volver a invitar a ese grupo, los voy a contactar. Es un grupo que está en la Ciudad de México, que ahí están albergados todas las personas que tienen enfermedades terminales como SIDA, les cortaron un pie, una mano, ya no tienen un ojo, sus familias no los quieren, ¿verdad? Y están internados ahí, ya posiblemente mueran en cualquier momento. Y ¿saben qué? Es algo impresionante ver a esa gente que son felices. ¿Y saben por qué son felices? Porque ya aceptaron la vida, ¿sí? Las personas que no logran ser felices es porque no aceptan la vida. Están en la problemática, en sus deseos personales, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos personales? Quiero, necesito, procuro, por favor, denme, es que me hicieron, es que mi ex esposa, es que mi ex marido, es que mis hijos, es que la vida, y porque, y porque, y porque. Sí, entonces, yo, Carlos, soy psicólogo, pero también soy ser humano, me equivoco. Y ahorita me acordaba, ¿no? De poner algún ejemplo. Pues sí, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, vivo aquí en Monterrey.
llevo un tiempo sin ver a mi familia, pero no siento la necesidad de verlos, ni ellos a mí, no porque no nos queramos, sino porque ya hubo un proceso de muchos años de perdón y de entendimiento, ¿verdad? Normalmente la gente cuando no se entiende y no se perdona, pues a fuerzas quiere estar conectado de una manera dependiente, ¿verdad? Es el famoso caso de el chavo que está internado y nosotros ya vemos cuando la familia se empieza a acercar mucho. Primero van una vez cada semana, después cada tercer día, después cada 2 días, hasta que ya están yendo diario, en cualquier momento se los llevan. Ya nada más llegan y te inventan un chorote, ¿no? No, es que sabe qué, que ya no tengo para pagar. No, es que sabe que yo lo veo mal, no lo veo bien. Y por eso me lo voy a llevar. O sea, la verdad, cosas sin sentido, sin estructura, puros pensamientos chuecos, ¿verdad? Pero nosotros pues, no decimos nada porque somos respetuosos y entendemos el proceso, ¿no? ¿Cuándo vemos la diferencia? Pues cuando las familias empiezan de una manera diferente a ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues gracias a Dios que está en un internado, que le cuidan su estado de salud, que tiene un psicólogo, que duerme bien, que duerme a sus horas y que se alimenta bien, y que le están autorregulando su vida, pues le tengo que dar gracias a Dios, ¿no? O a la vida, o a quien tú le quieras dar gracias. Pero si seguimos pensando que un adicto en recuperación tiene retraso mental, pues no son retrasados mentales. Son gente muy capaces, con muchos conocimientos, muy inteligentes y que tienen capacidades para hacer y deshacer en la vida. ¿Sí? Por eso les puse hoy en el grupo, la película de Malcriados. Quien tenga la oportunidad, véala. Está buenísima. Es la historia de una mamá que le resuelve la vida a su hijo desde los 5 años hasta los 35. Le escogió a todas las novias. Y cuando ya no le gustaba a la mamá la novia, iba a la mamá y la cortaba a la novia, la reunía en un restaurante y le decía, mira, mija, quiero hablar contigo, mi hijo ya no puede seguir contigo. Vengo en representación de él a decirle que ya no puede estar contigo, imagínate. ¿Verdad? Voy a darle participación a mi compañero y amigo, el director de la sucursal 1, José Ángel Mendoza Calderón. ¿Cómo está, Lick? Muy buenas noches. ¿Sí me escucho bien, Lick? Sí. Ya, no sé, ¿puedes volver a prender tu micrófono? Perdón. Listo. ¿Me escucho? Ya te escuchas bien, perdón. Primero que nada, saludándolo, ¿verdad? Y a mis compañeros coordinadores también y a mis pacientes de las dos clínicas. Un saludo especial, ¿verdad? Para ellos, a las familias también. Y pues una junta más, ¿verdad, licenciado? En estas terapias de Zoom, en esta comunidad de la recuperación, ¿verdad, Lick? Ya miércoles 1 de marzo, ¿verdad? Escuchaba algo el tema de lo que estaban tocando usted y la licenciada con el nombre del más allá de la culpa, ¿verdad? Y pues, eso es un tema muy sonado, ¿verdad? Aquí en la clínica, licenciado. ¿Verdad? El punto aquí, para mi punto de vista, pues es como entender el hecho de librarnos de la culpa, ¿verdad? Que nos hace daño a todos nosotros, ¿verdad? Pero pues para serle sincero, ¿verdad? Pues para ser sincero también conmigo mismo y con todo el mundo, ¿verdad? Créame que en lo personal, yo como cuando andaba con mi tema de adicciones, pues yo no sentía culpa, ¿verdad? Y quiero pensar que la mayoría de los adictos no sentimos culpa, ¿verdad? Somos personas que simplemente no nos gusta reconocer errores, ¿verdad? Y si una persona no reconoce un error, pues nunca va a aceptarlo, que tiene culpas, ¿verdad? Las familias en realidad son
quien carga mucho este sentimiento, ¿verdad? Lo he visto aquí en tantas terapias familiares y tantas terapias individuales, que con familias con las que me ha tocado trabajar, ¿verdad? Las familias sí cargan mucha culpa, ¿verdad? Pero eso es también un proceso para ellos. Aquí nosotros nos damos a la tarea en hacerle entender a la familia ciertos puntos, ¿verdad? Y uno de los puntos muy importantes en el tema de las recuperaciones, ¿verdad? Pues es bueno, para mi punto de ver, esto es un tema o un punto que vale oro, ¿verdad? Es un punto que vale oro en este tema de la recuperación, ¿verdad? Con los problemas de las adicciones. El aceptar la familia que pues ellos no tienen culpa de esto, ¿verdad? Yo en mi caso personal, sentía culpa cuando me encontraba ya en situaciones difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya me encontraba detenido, ¿verdad? Incluso ya cuando, por ejemplo, estaba en algún proceso legal, ¿verdad? En las cárceles y así, es cuando uno como adicto ya empieza a sentir el remordimiento, el sentimiento ese de la culpa, ¿verdad, licenciado? Y pues escuchaba algo de lo que hablaba la licenciada también, ¿verdad? De que reparar los daños, como lo dice un paso, ¿verdad? De la literatura de los alcohólicos o narcóticos, ¿verdad? Dice reparar daños te ayuda mucho a sanar la culpa, ¿verdad? Y en mi caso personal, bueno, me llamó la atención, ¿verdad? Me dejó pensando, créame que yo, ya después de estar en mi proceso de rehabilitación, después de cierto tiempo, ¿verdad? Porque obviamente uno cuando llega aquí, pues es como le digo, siempre negado y siempre pensando que uno está bien, ¿verdad? Haciendo las cosas bien y todo. Entonces ya cuando uno se desintoxica y hace conciencia aquí, ¿verdad? Que empiezas a entender que estabas cometiendo muchos errores, entonces cuando te empieza a llegar la culpa, ¿verdad? La culpa y todos los sentimientos, ¿verdad? Porque uno aquí, empiezas a sentir culpa, empiezas a sentir miedo, tristeza, todos los sentimientos, ¿verdad? Los empiezas a generar aquí, ¿verdad? Y después de mi rehabilitación, pues a mí me tocó reparar muchos daños, la verdad, licenciado. Yo en realidad siento que le hice daño a la familia y por eso pasé y sigo reparando daños, ¿verdad? Después de cierto tiempo ya, yo sigo reparando muchos daños. Y eso a mí me ha librado mucho del tema o el sentimiento de cargar culpa hoy en día, ¿verdad? En mi caso personal, por ejemplo, mi madre o mis hermanos, ¿verdad? Ellos no cargaban mucha culpa, ¿verdad? A pesar de que pues ya ven, ya ve cómo somos los adictos, ¿verdad? A los adictos nos gusta mucho echar culpas, ¿verdad? Uno no acepta nunca que tiene el error. Entonces, en mi caso personal, pues mi madre siempre me lo dijo, ¿verdad? Que ella no tenía culpa de lo que a mí me estuviera pasando, ella no tenía culpa de lo que a mí me pasara, ¿verdad? Todo eso eran decisiones mías, ¿verdad? Todo lo malo que me pasaba, porque en realidad pues así era, ¿no? Me pasaban puras cosas malas cuando yo estaba en mi actividad con las drogas, ¿verdad? Nada de lo que me pasaba era bueno, ¿verdad? Mi madre me lo decía, pues todo lo malo que te pasa, pues es obviamente por tus acciones, ¿verdad? Por tus malas decisiones, ¿verdad? Y pues tú tienes la culpa, aquí nadie tiene la culpa más que tú, ¿verdad? Pero a uno le cuesta, ¿verdad? O le cuesta aceptar eso, ¿verdad? Siempre a la defensiva tratando de culpar a otras personas, ¿verdad? Porque recuerdo, ¿no? Recuerdo las discusiones como si fueran
como si fueran ayer, ¿verdad? Como yo recuerdo cómo le decía yo a mi madre que por culpa de ellos, ¿verdad? Y a lo mejor, analizando las cosas, pues a lo mejor en la situación de que pues me facilitaban todo, ¿no? Y me daban todo. Tal vez ahí sí ellos tuvieron algo de culpa, ¿verdad? Al no hacerme una persona, por ejemplo, a mi adolescencia, no hacerme una persona responsable, ¿verdad? Eso sí, obviamente ellos sí, me imagino que tienen culpa, ¿verdad? De eso. Pero pues son situaciones diferentes, ¿verdad? Las de cada persona aquí. Y en mi caso personal, pues, mis padres trabajaban mucho, ¿verdad? El día de hoy los entiendo a ellos. Y pues, ahorita escuchando algo de lo que dice la licenciada, la verdad, pues ya he pasado por varias experiencias, ¿verdad? En mi vida y pues sinceramente no me gustaría volver a repetirlas. El día de hoy me siento a gusto, ¿verdad? Con esta recuperación que he tenido, me siento a gusto y me siento tranquilo, ¿verdad? Y a pesar de que ya pasaron ciertos años, pues yo sigo reparando esos daños que le causé a la familia, ¿verdad? Y eso también a mí me trae mucha tranquilidad, ¿verdad? Un consejo que pues les doy a las familias siempre, pues ese, ¿verdad? De que ustedes entiendan este tema de esta manera, ¿verdad? El adicto siempre los va a culpar de todo, ¿verdad? Ustedes deben de entender que pues ustedes hicieron las cosas como debían a su debido tiempo, ¿verdad? Ustedes hicieron las cosas correctas o como ustedes pensaban, ¿verdad? Que eran las cosas correctas en el tiempo, a su debido tiempo, como se los digo, ¿verdad? Entonces, pues uno no es nadie, ¿verdad? Para culpar a los padres y más cuando pues uno anda en haciendo cosas malas, ¿verdad? O tomando malas decisiones o con una mala conducta, ¿verdad? Con un mal carácter y todo este tema que envuelve el tema de las adicciones, ¿verdad? Yo les aconsejo a las familias, ¿verdad? Quien esté o quien ocupe algo de orientación, ¿verdad? Se acerque aquí a la clínica y, agende algún tipo de visita, ¿verdad? Ya sea con el psicólogo de sus familiares o conmigo, con el licenciado Herrero o con mi compañero Miguel Ángel Pérez, ¿verdad? Eso para las familias, obviamente entiendo que tenemos muchas familias nuevas y ocupan algo de orientación, ¿verdad? No se queden con la duda, ustedes pueden hablarnos, pueden acudir aquí a la clínica, puede pedir informes de sus familiares, ¿verdad? Y por último, pues también los psicólogos tienen la obligación, ¿verdad?, de ponerse en comunicación con ustedes y pasarles la valoración de su familiar, ¿verdad? A quien el psicólogo no le haya hablado y hayan pasado algunos, no sé, 2, 3 meses y no se haya comunicado con ustedes, pues ustedes están en todo el derecho de llamar aquí a la clínica y agendar, ¿verdad?, una llamada con el psicólogo de su familiar para pedir alguna valoración, ¿verdad? Pues de mi parte sería todo, licenciado. No sé si se encuentra por ahí mi compañero Miguel Ángel Pérez y quiera exponer algo del tema. Y lo que pasa es que está atendiendo a la familia que acaban de ingresar un paciente. Entonces, pues pidió como tolerancia. Fíjate que es tan interesante lo que dices. Tenemos que derribarnos muchas barreras, director. Lo que usted dice es muy interesante porque, fíjense, todos los que están aquí reunidos ahorita, nos dan pena muchas cosas, ¿verdad? O creemos muchas cosas de nosotros mismos que ya no están bien o que no podríamos hacer o decir
porque ya no somos como antes. Y obvio, yo les voy a poner un ejemplo. Yo, Carlos Antonio Herrera Ambrosi, tengo 38 años, ya no soy el mismo de cuando tenía 15. ¿Verdad? Cuando tenía 15 tenía más energía, tenía más pelo, estaba menos gordito, ¿verdad? Mi metabolismo era muy bueno, hacía y deshacía y todo era felicidad, jajaja, jiji, no pasaba nada. Pues obvio van pasando los años y si no logramos aceptar nuestra vida y que también somos cronología, somos tiempo, pues vamos a vivir en depresión. ¿Qué es estar en depresión? Obsesionado. La obsesión también es depresión. Estar obsesionado por una persona, pensar en él los 24 horas del día, es una obsesión. Y eso está muy mal, ¿verdad? Está bien que pienses de vez en cuando. Es como cuando uno tiene una novia, un novio, tu pareja, tu esposo, lo que sea. Está bien pensar un rato del día en él, hablarle, platicar y todo bien, pero todo el día no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es todo el día, ¿qué pasaría? Pues nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? Y el enredo de las adicciones es algo parecido, ¿verdad? Es muy importante que las mamás y los papás, las esposas y todos los familiares entendamos y comprendamos que las personas que están internadas son personas ya maduras cronológicamente, ya no son unos bebés, ¿sí? Hay que aceptarlo, ¿sí? Yo veo y observo y escucho a muchas mamás responsables, ¿verdad? Que aman y quieren a sus hijos y dicen, pues sí, mi hijo, ya tendrás 20, 21 años, pero pues empiézale tú solo, ¿no? Cuentas conmigo, te apoyo, pero tú ponte a trabajar, ponte a estudiar, ve buscando dónde quedarte a dormir, ve sabiendo lo que es agarrar un camioncito, ve lo que cuesta la comida, y está bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando seguimos resolviéndole todas las situaciones, ¿verdad? Resolviéndole qué va a pasar cuando mamá o papá ya no esté. Algún día mi mamá, mi papá se van a ir. Y si no salí de la zona de confort en donde está la cama que costó 20,000 pesos y que está el aire y la televisión gigante y la comida del refri de mamá y no pagar la luz, el agua, el teléfono y que mi mamá me resolviera y me diera mi iPhone de 50 millones de pesos junto con mis Jordan de 5,000 pesos, ¿qué va a pasar cuando ya no esté? Pues voy a caer en depresión. Y una persona que consume sustancias en depresión consume, porque necesitan subir sus niveles de dopamina. Y una persona en ansiedad necesita bajar sus niveles de noradrenalina, por eso consume. Cuando consumen, parecer se estabiliza, pero las drogas pues, se hace otro. No se sientan culpables, denle gracias a la vida, denle gracias a su poder superior, como ustedes lo conciban. Gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios estamos sanos, ¿verdad? Con 1,001 defectos, pero eso no nos incapacita a ser felices, ¿verdad? Todos los usuarios denle gracias a Dios de que están vivos, ¿verdad? Eso es algo bueno que podemos pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Y eso puede aminorar mucho la culpa. Último consejo, familias, nunca se conmiseren de su familiar. No vean, pobrecito, está internado, le va a estar 7 meses, ay, chiquito, ya no vas a comer tus tortillas de harina que tanto te hacía yo, integrales y de harina, que tanto te quería, y tus taquitos de carne asada con trompo, y el masajito que te hacía en tus pies porque eres el amor de mi vida. Pues ni modo. Él se lo ganó a pulso, ¿verdad? Y bueno, eso es una parte muy importante. Piénsenlo, medítenlo, vean esa película que les dimos. Está en las plataformas. Ahí les voy a poner un usuario y una contraseña para quien no lo pueda ver. Si ese es el pretexto, no hay problema. Véanlo. Van a ver, la película está bien, te da risa, está muy buena, pero muy real. Y bueno, por mi parte sería todo. Familias, por favor, nos interesa mucho saber sus comentarios, sus dudas, si tienen alguna cuestión especial que decirnos. Nosotros estamos a sus órdenes, ¿verdad? Para eso hacemos estas sesiones. Por favor, cualquier duda, pregunta, pues levantando su mano, por favor. Yo sé que
Hay muchos que quieren participar y van a participar sin miedo al que dirán y sin miedo a lo que la gente opine de ustedes. Adelante, por favor. Si levantan su manita en orden. Muy bien, ¿podría ayudarnos la señora Claudia Verónica Ramírez? Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Me quedé pensando en lo de la culpa. Nuestros pacientes que están ahí, cuando a ellos les cae el 20 de que existe la culpa, ¿cuál es la que primero les llega? ¿La de culparnos a los demás por lo que ellos hacen? ¿O ellos aceptan su culpa primero? Ya cuando están ahí. Excelente reflexión, me encantó lo que dijo. Lo primero que le llega siempre a un adicto es lo que hizo por el consumo, Ok. ¿verdad? O sea, si empeñó cosas, si olvidó cosas, y después ya viene la culpa emocional, el daño o la transgresión psicológica que hizo con la esposa, con los hijos y con los papás. Ok. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el trabajo terapéutico de la culpa es muy importante al inicio y al intermedio del tratamiento, porque normalmente un paciente cuando está hablando en terapia, ya sea de consejería o de psicología, siempre desvía su discurso, es para otro lado. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, a ver, joven José Juan, hábleme de su alcoholismo o hábleme de su drogadicción. Empiezan a hablar, pero cuando empiezan a hacer contacto con las emociones, con el daño, con la culpa, que hay la reparación de daños emocionales, desvían. Pero es que yo consumía porque mi mamá, pero es que el medio, es que la sociedad, y empiezan a sesgarle, A sacarle. a sacarle. Por eso, normalmente a veces las personas cuando se emocionan o están muy autogestionadas, no saben qué hacer con sus emociones, y a mí me pasa, a todos pasa. Por ejemplo, yo conozco personas que cuando se emocionan de más, en vez de estar muy felices, se vuelven iracundos, ¿verdad? Porque se emocionan tanto que no saben qué hacer. O hay personas que se emocionan de más y en vez de llorar, en vez de tanta emoción lloran o les empieza a entrar la obsesión y la compulsión por el perfeccionismo, ¿no? Así Y eso es. es falta de autorregulación emocional. Ok. ¿Sí? Sí, porque una vez pasó aquí en uno de esos periodos fuertes de Carlos y él empezó a culparnos a los de la casa. Empezó por uno, por otro, y yo así, yo nomás, no, párale, ni él, ni yo, ni nadie es culpable por tus decisiones. Estás así porque tú lo has querido. Así que no culpes a nadie más. O sea, así, rápido. Sí. Y luego le queda a uno así el, ay, qué feo le hablé, pero es la verdad, porque si no de ahí se agarra a seguir culpándonos a los demás por sus malas decisiones. Sí. Sí, eso es muy importante. La autogestión emocional es importantísima. Okay. ¿Verdad? O sea, expresar, si estás feliz, pues feliz. Si estás triste, pues triste. No, si estás enojado, pues enojado. Yo me enojo. Yo voy a terapia los domingos por Zoom. Tengo mi terapeuta, ¿verdad? En las noches, porque pues, yo también necesito sacar, ¿no? Como todos necesitamos un medio, una metodología de donde hablar nuestros padecimientos, lo que queremos, nuestras carencias, tantas cosas, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, señora Claudia, por hablarnos de la culpa. La señora Gracias, María del Socorro Agapito quiere hablar. Cuéntenos, señora, ¿usted cómo ha sentido la cuestión de la culpa? ¿Puede prender su micrófono? Adelante.
Primeramente, buenas noches a todos, Buenas noches. especialmente a Adrián Ábalos. Yo, pues, es un tema muy interesante, pero sobre el miedo. Sí, yo en lo personal tuve mucho miedo en cómo andaba Adrián. Que un día me hablaran y me dijeran, Adrián está golpeado o en la cárcel. Me sentía mal, o más triste que me dijeran, Adrián está muerto. En varias ocasiones yo le decía a Adrián que para toda acción había una consecuencia. De repente no soy muy buena para hablar o para darle un consejo. Pero lo que sí es que yo también me culpé muchas veces el que Adrián anduviera así. Porque en su coraje, en su ira de él siempre me decía, tú tienes la culpa. Él me culpaba de lo que me pasaba, de lo que a él le pasaba. Y hubo un momento en que sí me sentía muy culpable de sus actos. Pero hubo un momento en que yo dije, ya basta. Cada quien es culpable de sus propios actos. Cada quien agarre lo suyo. Me empecé yo a decir yo misma. Así es. Y ahora que Adrián está adentro, lo veo más tranquilo, más centrado. Yo ya no tengo miedo y no me siento culpable de que mi hijo esté allí, porque sé que está en un lugar donde lo pueden ayudar y lo pueden orientar. De repente estoy bien, de repente estoy mal, no lo sé, pero sí sé que mi hijo está bien. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias, señora Socorro. Le agradezco mucho el valor que tiene que compartir. Y si hacemos bien las cosas, siempre van a estar mejor. Mejor que ayer, no lo olvide. ¿eh? Gracias. Hoy en la mañana, les quiero compartir rápido, hoy en la mañana como a las 12 del día me habló mi hermano y hasta ¿cómo se llama? Me emocioné y hasta me puse a llorar porque me dijo, oye hermano, muchas gracias por pues, todo el tiempo que has dejado de molestarme, ¿no? Te lo agradezco. ¿No? Y eso para mí fue algo, no me sentí mal, me sentí muy bien, porque dije, ya pasaron los años y yo hice mi vida con tropiezos, con muchas cosas, pero no lo volví a molestar, no volví a agarrarle su cartera, no volví a robarle dinero para consumir, no volví a entrar por la ventana para asustarlo, ¿verdad? No volví a llevarlo en una patrulla, con nada de lo que hacen las personas que consumimos en algún momento, ¿verdad? Y eso me dio mucha felicidad. Y bueno, pues la vida es muy padre y hay cosas importantes. Bueno, vamos a seguir con la señora, por favor, Guadalupe de Luna. Si gusta prender su micrófono y participe, por favor. Ok, buenas noches. Hola, muy a buenas todos. noches. Bueno, pues yo creo que en parte de todos hemos tenido cierta parte de culpa. En mi caso, yo creo que lo que más sentí era no haberlo atendido a tiempo. Cuando tal vez empecé a escuchar o a saber que él necesitaba apoyo, el no haberlo brindado. Pero pues ahorita yo les doy las gracias a ustedes porque sé que él está ahí y está bien y que cada día tiene que estar mejor. Pero pues muchas veces es muy difícil eliminar el sentimiento de culpabilidad que se tiene. Entonces yo sé que eso solo con el tiempo y al ver que él va mejorando y el ver el progreso. Gracias. Muchas gracias, señora Guadalupe. Le agradezco mucho su participación. Muchas gracias por la valentía de participar. Vamos a darle paso, por favor, a la señora Irma Pérez, por favor. Si gusta participar y prender su micrófono, a sus órdenes. Sí, muy buenas noches. Justamente es el punto que iba a tocar lo que comentó la compañera. En su momento me sentí culpable, ¿sí? Pero
las personas, bueno, los pacientes que vienen de familias disfuncionales como la mía, en mi caso yo soy responsable, ¿sí? Porque como usted lo ha mencionado, doctor, o sea, la adicción es la punta del iceberg, pero ¿qué viene antes de eso? ¿Qué es lo que detonó esa adicción? Bueno, pues la familia disfuncional del hogar de donde viene mi hijo, ¿no? Todos esos gritos, todas esas ofensas, esa ausencia por el trabajo, ¿verdad? Los problemas, el alcoholismo. Yo digo que esa es una parte muy importante que yo siempre digo, soy consciente del daño que le hice. Yo dije, bueno, yo no soy culpable porque yo no me drogué ni nadie se droga así. Yo no se lo ofrecí, yo no lo obligué. No, pero tengo que reconocer todo lo que él vivió aquí en mi hogar, ¿verdad? Eso es, por eso hago mucho énfasis de eso. No soy culpable, pero soy responsable. Es todo, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, así es, señora Irma, fíjese que qué interesante, ¿no? El hacernos responsables. Hay una frase que me decía mi abuela, ¿no? Mientras tú señalas con un dedo, hay 3 dedos señalándote a ti, ¿verdad? Cuando me decía eso, me acordé, ¿no? Me acuerdo siempre de que lo más importante siempre es estar concentrado en mí. ¿Cómo estoy el día de hoy? ¿Estoy enojado? ¿Le dije algo a alguien que lo puede afectar? ¿Verdad? Dije algo, hice algo que afectó a alguien que no quería yo afectar y sin querer lo afecté. ¿Qué actitud tengo en mi trabajo? ¿Qué percepción estoy teniendo de la vida? ¿Verdad? No sé, tantas cosas que a veces todos los seres humanos tenemos que estar bien al pendiente, ¿verdad? Muy bien, quiero que participe una persona más. No sé, me gustaría que participara la señora Reina de Luna. No sé si por favor nos haga favor de participar, ¿verdad? Si puede prender su micrófono, nos encantaría que participara. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En lo particular, creo que él está aprendiendo a mejorar un estilo de vida que él tal vez ya no estaba consciente de lo que estaba viviendo. No sé, qué tan responsable de culpa me sienta, pero creo que estoy en todas las condiciones de apoyarlo para que él salga adelante y tenga una mejor calidad de vida. Creo que siempre podrá contar con nosotros, con su mamá, con sus tías, con su prima, con mi esposo y mi familia también. Y con la familia también de parte de nosotros. Él sabe que lo quiero mucho, 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 mucho. Y que yo siempre voy a tener muchas palabras para decirle y aconsejarle. En lo particular, creo que a veces nos falta un jaloncito de orejas para poder entender y que estamos a tiempo, que no es muy tarde, porque a veces pues creo que la única solución que no tenemos en esta vida pues es la muerte, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad de crecer como personas también y aprender cada día con todo esto, porque hasta a mí me ha servido bastante todas estas pláticas, la verdad, de temas que yo la verdad desconocía. Pero quiero que sepa él que yo lo quiero bastante y que siempre lo voy a apoyar mucho. Gracias, señora Reina. Fíjese que dijo algo muy, muy padre, que es, yo la otra vez hice esa reflexión en mi vida, ¿no? Me senté, fui a comprarme unos ricos tacos en la noche y cuando iba caminando, me cayó un 20, ¿no? Dije, no, en la vida no ha sido tan malo nada, no fue nada malo. La verdad, yo he criticado o critiqué mucho a mis padres, pero yo me acordé desde chiquito, desde niño, hasta me acuerdo hasta donde crecí, me dieron lo que pudieron, hicieron lo que pudieron, no sabían ser padres y se los agradezco porque hicieron su mejor trabajo, hicieron una excelente labor, ¿no? Entonces, uno llega a ese conocimiento, tarda tiempo, pero hay que también aprender a perdonar y a perdonar.
Bueno, le quiero dar participación a mi compañero coordinador, el coordinador Reina, que hoy cumple años, ¿verdad? Y se está festejando sus 31 años. Él es coordinador, consejero y encargado del área de alimentación de los 2 centros. Y bueno, pues le queremos dar la participación, a ver qué nos comenta sobre este tema. Adelante, compañero coordinador. Felipe, Sí, bueno, sí me escucho. adelante. Buenas noches, familias, compañeros, directores. Pues en mi caso personal, ¿verdad? Me llama mucho la atención el tema, ¿verdad? Porque antes de aceptar, ¿verdad? O antes de pensar en culpas, yo me he puesto a pensar mucho en la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad que es el tratamiento, la responsabilidad que tengo yo en seguir curándome antes de empezar a repartir culpas, ¿verdad? Antes de sentir yo mismo culpa. En mi punto de vista, pienso que primero tengo que aceptar la responsabilidad, ¿verdad? De que yo decidí tomar el camino, de que yo decidí dañar, de que yo decidí, pues, no seguir las sugerencias de mis padres, ¿verdad? Es lo que he estado pensando, ¿verdad? Día a día, licenciado, el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Que al menos en mi caso personal, pues, yo le tengo mucho miedo a alguna responsabilidad, pero sí sé que la tengo que aceptar en algún momento de mi vida, ¿verdad? Para poder saber que tengo culpa, ¿verdad? Y que también la culpa, pues, a veces sentirla es buena, ¿verdad? Para poder enfrentarla, ¿verdad? Muchas gracias por la participación, licenciado. Muchas gracias por las felicitaciones. Muy buen tema, ¿verdad? Quiero felicitarlos a todos y buenas noches. Gracias, compañero Felipe, compañero coordinador. ¿Alguien más? Por ahí ve que la señora Dalia Rangel levantó la mano, después la bajó, pero bueno, denos su participación ya para terminar, por favor, nos interesa mucho. Gracias. Buenas noches. Hola. Espérame, es que lo apunté para que no se me olvidara. Permita. Yo me sentí, bueno, me sentí culpable en su momento en que mis malas decisiones, pues por mis malas decisiones él consumiera, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo, años, yo digo que me sentí culpable. A lo mejor todavía no lo asumo en su totalidad, ¿verdad? Pero pues estoy trabajando en eso, ¿verdad? En la culpa que siento yo, ¿verdad? Pero pues, sé que pues todos tenemos malas decisiones, ¿verdad? Y pues estoy intentando reparar el daño, ¿verdad? Y no volverlo a repetir, ¿verdad? A veces pues también me sentía triste, me sentía con ansiedad, con depresión, me sentía muy mal, ¿verdad? Ay, siempre me gana la chilladera, pero pues estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y pues él sabe que lo quiero mucho, ¿verdad? Y que mis malas decisiones no era para afectarlo a él, para que él cayera en las drogas, y que lo amo, ¿verdad? Y que pues estamos con él y lo estamos apoyando en todo momento, y pues más que nada para eso, ¿verdad? Para que él sane y pues vuelva a ser la misma persona de antes, ¿verdad? Y seamos una familia como antes también, porque no nada más él tiene errores. Nosotros como padres también tenemos errores y malas decisiones. Y sería todo. Muchas gracias, señora Dalia Rangel. Agradezco mucho su valentía y bueno, espero y pueda minorar esta carga y qué bueno que exprese sus emociones y sentimientos. Y sí, efectivamente, como se dice, ¿no? La importancia de que
de que nos acompañen. Yo los quiero invitar a todas las familias que nos acompañen, que sean acompañantes del proceso terapéutico de los usuarios, ¿verdad? Así como nosotros somos acompañantes de ustedes, ¿verdad? Sí, sería muy bueno siempre estar en empatía ustedes y nosotros, ¿verdad? Y ser pacientes, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. No nos debemos de dejar abrumar por lo que nos pasa. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Económicos, emocionales, personales, familiares, pero no por eso me voy a dejar caer. Tengo que buscar opciones. Tengo que escuchar al área creativa y al área crítica de mi mente. Es la que me dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y todos tenemos que ser así. Nosotros, pues bueno, nos ponemos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, acérquense para escuchar un diagnóstico, un pronóstico, alguna recomendación. La recuperación sí existe, claro, pero requiere de dos cosas. Tiempo, el factor tiempo y el factor paciencia. Son dos factores que si se trabajan, va a haber éxito. Y para tener paciencia tenemos que trabajar la ansiedad. Y el tiempo también tiene que ver con la ansiedad. Les vuelvo a recalcar, vean esa película, está muy padre, van a entender muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias a todas las familias que nos acompañaron, les agradezco mucho. Dios los bendiga y los acompañe y vamos a dar un minuto para que saluden y acabamos con la conferencia. Que pasen excelente noche. ¡Amo, hijo! Angelito, Ya mañana nos vemos. Te vemos, chicos. Te queremos. te veo, te lo juro. Te vemos. Te amo. Felicidades por tu avance, Toño. Te queremos familia Sabana te apoya. Échale ganas. Queremos alinear el viernes en la videoconferencia y no Amigo.